la Secretaría de Cultura les da la bienvenida. Iñaki, Victoria, Manuel, es un gusto estar con ustedes y con el público también. La semana pasada hubo un argumento muy interesante que utilizó Manuel y que vamos a aprovechar ese punto para iniciar a partir de ahí la discusión. Decía Manuel, los griegos eran democráticamente esclavistas. Entonces, lo cual es muy cierto y lo cual deja claro una discusión que fue muy importante en los años 90 entre los intelectuales orgánicos, los intelectuales, digamos, que justifican el sistema, particularmente seguidores de Castoriadis, en México una serie de intelectuales que argumentaban que la democracia no tiene adjetivos. En el caso griego es muy claro que es una democracia esclavista. En el caso romano también es muy claro que es una democracia esclavista, en el caso de Roma. Igual podemos ver, por ejemplo, en los cuentos arturianos una forma de democracia feudal en la cual se sientan los caballeros en la mesa redonda y deciden, pero es una democracia que tiene un adjetivo muy claro. Y esto va en relación con el cuarto punto del Estado como entidad divina, el Estado por encima de la sociedad, que sería, el Estado también tiene un carácter de clase, que sería el Estado esclavista, el Estado feudal, el Estado burgués, ¿no? Entonces, me gustaría mucho, a partir de ahora, entrar a discutir, digamos, sobre el punto del carácter de clase de la democracia y después de ello el carácter de clase del Estado. Iñaki, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues sí, es muy curioso esa temática, ¿no? Incluso cuando empieza uno a leer la parte de las ENS de Grecia y de Roma, podemos ver que llega al grado de que esos estados tienen una población de ciudadanos en realidad muy pequeña comparada con la cantidad de esclavos que tenían, ¿no? Entonces creo que desde ahí habla de pues esta desigualdad a nivel pues, humano, donde nada más ciertas personas, y cabe mencionar que eran hombres propietarios de tierras, tenían sus derechos, ¿no? Y toda esta demás gente, los esclavos, que ya les mencioné, pues eran la mayoría, pues simplemente eran una especie de producto o pues forma de producción. Es interesante y me podría yo también analizar que a lo mejor si los iroqueses, porque también mencionan un poquito sobre los iroqueses y el uso de los esclavos, ¿no? Pero bueno, no tenemos, los iroqueses no tienen un estado como tal, ¿no? Entonces sería interesante ver qué hubiera sucedido con el avance o el desarrollo de los iroqueses también. Pero si bien es cierto, lo vemos en los griegos y en los romanos, ¿no? Creo que ya lo hemos mencionado anteriormente como la palabra familia o familus viene de este grupo de esclavos que manejan los romanos, ¿no? Y que eventualmente van a pasar de manera, por línea paterna, hacia sus hijos. Me parece interesante también esta como evolución del Estado. Creo que lo mencionaste un poquito ahorita con el cambio del esclavismo al feudalismo. Y hay una parte muy interesante en el libro cuando hablan al final del Imperio Romano y con la caída, pues con el movimiento de Constantino, la capital a Constantinopla, pero también con el sistema de villas y pastos. Mencionan ahí cómo empieza a caer los sistemas de los pastizales, tengo entendido, y las villas. Es prácticamente un como protofeudalismo que después vamos a ver con los germanos y con todos estos tribus arias que se convierten en pues el nuevo sistema, ¿no? Creo que sientan ahí las bases para crear este nuevo sistema donde como ya no existe un estado fuerte como lo era el romano en su momento, es necesario depender de una sola figura, el noble, al quien le van a dar sus tierras y para quien van a trabajar, dando este nuevo sistema económico similar al esclavismo, ¿no? Pero con ciertos beneficios, podríamos decir, que sería la protección, etcétera, etcétera. Y después de eso, digo, ya con el Renacimiento y muchas otras cosas, la industrialización, vemos este nuevo sistema, que sería el sistema burgués que estabas mencionando,
donde pasan de ser de los feudos al asalariado, ¿no? Pero tenemos esa constante de esta figura del Estado como un ente divino que está sobre toda la población, ¿no? Sobre los intereses, inclusive de la mayoría de la población. Porque como lo dije en un principio, la mayoría de la población dentro de los imperios romano y dentro del Estado griego, pues era esclava, ¿no? Hasta ahí. Ok, Manuel, por favor. No sé si oíste, Manuel, que empezamos a partir de tu argumento, tienes el micrófono apagado, pero empezamos a partir de tu argumento de que los griegos eran democráticamente esclavistas, ¿no? Y Sí, creo entonces la que... utilización de la democracia y del Estado. No, pero es muy interesante esta génesis del Estado y de la famosa democracia. Me parece que de alguna manera eso lo aterrizamos en la última sesión, la sesión pasada, diciendo que eran espléndidamente demócratas, esclavistas los griegos. Pero ¿cómo surge todo esto? Ahí se mencionó también en su momento, la reunión pasada, cómo la propiedad, la acumulación de bienes va generando la necesidad de crear una estructura para la sociedad o para los que poseían estos bienes, que requerían alguien que se encargara de proteger sus bienes, más allá de sus propias fuerzas o de sus propias capacidades. Necesitaban crear un instrumento. Y entonces en Grecia se da esto, ¿no? Me parece muy interesante toda la cronología que nos narra Engels, agradecidísimo otra vez de reencontrarlo, de recuperarlo y de fascinarme otra vez con la descripción que hace de todos estos detalles de la historia, pero que dan prueba clara, y como la ironía que dice, véase la aurora de nuestra democracia en Grecia de esta manera, ¿no? Como se únicamente del nacimiento de la democracia. Pero es increíble cómo desvirtúan las gens, las fratrias y todo esto para establecer clases sociales a partir de la capacidad de producción que tienen los habitantes de la Grecia, o particularmente de Atenas, que es donde rigen y se da la administración central en Atenas de todos los bienes de la Grecia antigua, ¿no? Y este Consejo General residente en Atenas, pues es el que va a gestionar todo esto, y se mencionan a los representantes de las comunidades posteriormente, ¿no? Teseo entonces desarrolla la primera estratificación de clases sociales, no por la parte consanguínea, no por el legado de las familias, ni por el derecho materno, ni siquiera por el paterno. Se dice 3 clases sociales van a imperar aquí: los nobles, los agricultores, en términos llanos y rápidos, y los demiurgos o artesanos. Y entonces a partir de eso se empieza a estratificar la sociedad y a generar las divisiones y las posiciones, ¿no? Después con Solón viene una nueva, le pega duro a los, porque bueno, los nobles, para empezar, los nobles son los únicos que pueden tener acceso a los cargos públicos. Eso me recuerda mucho a la Nueva España, ¿no? Pues aquí solamente eran los españoles directamente los que podían ser, o los criollos podían aspirar a tener cargos públicos. Bueno, en Grecia nada más los nobles podían tener. Se crea uno, desaparecen las gens, las desmoronan, toda la parte histórica del comunismo primitivo, por llamarle de alguna manera, en la producción. Acuérdense que todo excedente era parte de la gens y se repartía entre ellos, y era parte de su patrimonio colectivo. En este caso empieza a haber patrimonio individual, y al haber patrimonio individual, pues surge esta necesidad de buscar los mecanismos que puedan darles la seguridad y las garantías de que pueden continuar la posesión de ellos, y posteriormente la herencia a los hijos directamente. Acuérdense que en aquella época se le daba primeramente a los hijos, si no lo sabía, era al lado paterno, a los herederos, a los familiares paternos, no maternos, y hasta en último caso, en el caso de las gens, pues a los miembros de la familia o de las gens. Pero en este caso después los famosos arcontes, que son los magistrados que llevan a cabo estaciones sociales, mientras que en la época de Teseo, la usura y el dinero, que son las dos novedades en el desarrollo de una sociedad,
van generando unas condiciones terribles para los pobladores o para los agricultores o para los pequeños productores. Entonces viven a manos del usurero, y los usureros pueden acabar vendiendo a sus hijos o comprándolos, o tienen que venderlos pues como esclavos para poder pagarle al usurero. Cuando Solón entra como magistrado, cambia todas estas reglas, les mitiga un poco a los pobladores que tenían menos recursos, de no estar tan abatidos por las deudas con los grandes terratenientes, propietarios, y genera 4 clases de ciudadanos también, pero otra vez a nivel de las capacidades de producción. Y esto es muy interesante porque en la primera constitución que existe, pues antes de la gran constitución romana, la constitución griega establece las necesidades de acuerdo al patrimonio de tierras que poseen los ciudadanos nobles, ¿no? Pero también al mismo tiempo introduce un elemento muy interesante. La cuarta clase social, la que ni siquiera puede tener propiedades, tiene derecho a voz y voto en asambleas. Y es justo ahí donde se definen a los representantes sociales. Entonces, esa voz y voto de una mayoría popular más desposeídos sí generan la representación pública o social de quienes puedan defender un poco las necesidades de la población, ¿no? Ese es quizá un mínimo detalle favorable, digamos, dentro de esta estructura o superestructura que fueron Una concesión. creando. Una concesión, claro, que estos tengan voz y voto en las asambleas. Obviamente que impresionante cómo, bueno, obviamente estos ciudadanos sin tierras o desposeídos no podían participar en los oficios públicos, en el servicio público, o ser funcionario público, o tener cargos públicos. Y la propiedad privada, otra vez, el elemento con el que se dan los derechos y deberes de una constitución, y se determina por la importancia de esta propiedad territorial. Es decir, si lo viéramos a la luz del derecho actual, pues ninguna constitución se rige por, en teoría, más que por defender los derechos, es decir, los derechos y deberes estaban establecidos a partir de la posesión territorial de los dueños, de los grandes dueños de las tierras. De ahí que se erige un Estado y después se fundan las policías, una policía interna en Atenas, manejada por esclavos incluso, ¿no? O representada por esclavos, me refiero al Más soldado bien, los empleados de la los policía empleados de la policía, son esclavos. los ejecutores del orden público eran esclavos, básicamente, ¿no? Pero es muy interesante cómo se construye el Estado a partir de esta necesidad de tener el cuidado de su patrimonio y que haya garantes hasta después de muerto de continuar la preservación de los bienes por parte del linaje paterno, ¿no? Victoria. Gracias, Jorge. Pues yo siguiendo un poco con algo de lo que comentaba Iñaki en un principio, creo que retomando esto que nos invitas a desahogar, que es el carácter de clase de la democracia, me recuerda uno de los planteamientos que hace cuando habla de el origen de la familia, Engels. Y es que cuando habla del origen de la familia, y cuando hablamos de esta definición, familia se define como el conjunto de los esclavos pertenecientes a un mismo hombre. Y en ese sentido, él menciona y él declara que para él la unión de un hombre y una mujer en un matrimonio es una relación de clase en la que el hombre es el burgués y la mujer es la proletaria. En tanto al hombre le corresponde la creación y digamos la proveeduría, y a la mujer le corresponde realizar trabajos, ¿no? Entonces, este planteamiento que él hace, pues evidentemente nos lleva también al capítulo de lo que ya han comentado, que es la gens griega, cómo, digamos, ese derecho gentilicio o gentil, ¿no?, de la gens se disipa y pasa pues al derecho paterno, por supuesto, pero esto es una brecha, digamos, ¿no? Y esa misma brecha nos lleva también a hablar de cómo las clases sociales se están fundando. Entonces, digamos, es este planteamiento o esta invitación que tú nos haces nos lleva y nos
pasa por el origen de la familia, pero también por el origen de la propiedad privada. Digamos, la democracia no nada más tiene que ver con el Estado, tiene también que ver con el origen de la familia y tiene que ver con el origen de la propiedad privada, porque como bien decía Manuel, una vez que surgen todas estas riquezas post la barbarie y alguien las tiene que cuidar, pues entonces se busca una estructura que logre perpetuar esto mismo, ¿no? Y citando lo que menciona en el texto Engels, dice, faltaba una institución que no solo perpetuase la naciente división de la sociedad en clases, de esto que estamos hablando, sino también el derecho de la clase poseedora de explotar a la no poseedora y el dominio de la primera sobre la segunda. Es decir, no nada más establecer las clases y casi castas, sino perpetuarlas, ¿no? Y declarar legítimo ese derecho de una sobre la otra. Entonces se inventó el Estado. Ok, me parece muy interesante, además de que nos lleva a ciertos puntos, como por ejemplo la misma democracia burguesa, la actual, o sea, para empezar, la democracia está adjetivizada, eso es obvio. Democracia esclavista en el caso de Roma y de Grecia, democracia feudal en el caso del siglo XIII al siglo, prácticamente al siglo XVI, y democracia burguesa a partir de la Revolución Francesa y sobre todo posteriormente a después de la Restauración de 1948, perdón, de 1848 en adelante. Yo creo que es muy importante esto, creo que queda muy claro. Y ahora habría que aterrizar sobre algunas cuestiones que ustedes han mencionado, ¿no? El Estado como entidad que aparece como una entidad divina, queda claro de que ese Estado, incluso el Estado más democrático posible, es un Estado que será muy democrático, que será muy tranquilo, que será, digamos, muy ecuánime. Podemos ver, por ejemplo, el Estado chileno en 1970, 1973, donde precisamente la democracia logra avanzar muchísimo, pero cuando Salvador Allende gana la primera vez, que es en el 71, pero cuando en el 73 aumenta con los votos, obviamente que la democracia burguesa es una democracia burguesa que entra en pánico y que es la que apoya, digamos, claramente al golpe de Estado, ¿no? O sea, Marx menciona en el mismo Capital de que la democracia burguesa será muy democrática siempre y cuando no se pongan en peligro sus intereses, que sería el caso de la democracia esclavista. Ahora, el Estado como entidad divina, aparentemente, digamos, una cosa que es típica de todos nosotros es que, digo, de todos nosotros los seres humanos, es que veamos al Estado como una entidad que tiene funciones divinas, que está por encima de todo, para lo cual cuenta con una superestructura, o sea, con una ideología. Esa superestructura está basada en una constitución, en ciertos códigos y reglamentos, que son sumamente específicos. Por ejemplo, donde se consagra el derecho a la propiedad privada y aunque, que en sí consagra el derecho a la existencia de clases poseedoras, clases apropiadoras, que son las poseedoras, y clases desposeídas, y que son clases que van a estar precisamente fungiendo como productoras. Bueno, eso es la superestructura. Pero esa superestructura no le basta por sí misma para tener el control del Estado, sino que el Estado necesita una estructura. Y aquí una cosa que me pareció muy interesante, una declaración de uno de los militares mexicanos en un momento que dijo esto: el gobierno es perenne. O sea, el gobierno tiene caducidad, tiene fecha de caducidad. El ejército y el Estado no es permanente. No es perenne, sino que es permanente. Entonces, ahí es donde entramos a la estructura del Estado. El ejército, la policía, el aparato tributario y los instrumentos que además utiliza, que sería el Parlamento y el Ejecutivo. Pero veamos cómo está primero lo otro
y luego después. Y una frase muy chilena de los 70s que decía, la cola no mueve al perro. Como por ejemplo, independientemente del poder del gobierno, está por encima del poder del gobierno el poder del Estado, y además está claramente identificado en lo que hemos aprendido desde pequeños a nivel superestructural, de que el Estado y las instituciones del Estado son súper importantes, son y se encuentran como entidad divina. Ahí ya entramos a este otro punto de discusión. Iñaki. Ok, primero que nada que quisiera mencionar algo que dijo Manuel, que me quedé pensando desde que lo leí por primera vez, y es el inicio de esto de la policía, ¿no? Como una fuerza para proteger, digamos, como de cuestiones civiles entre los griegos, pero que en realidad son los esclavos quienes ejecutan pues esa labor, ¿no? Que porque para el griego común, o no, perdón, el griego de la nobleza, pues sería así como una bajeza muy grande, ¿no? El trabajar como un policía. Y eso me recuerda mucho ahorita a la cuestión que se está dando en Estados Unidos con todo esto de la policía y los asesinatos que han hecho contra pues a los afroamericanos. Y una cuestión que se maneja mucho ya es esto de que el sistema está roto, ¿no? Es un sistema que ya ha dejado de funcionar. Pero desde muchas corrientes de la izquierda, también por ejemplo desde el movimiento de Black Lives Matter, mencionan cómo no es un sistema que está roto, sino que es un sistema que está hecho específicamente para cumplir esa función, ¿no? Y Estados Unidos como un país y un estado que en su origen fue esclavista, pues claro que la policía tenía la función de proteger al ciudadano común y corriente en contra del esclavo. Y bueno, es un pensamiento que tuve, pero se me hace que tiene, esto que maneja Engels tiene mucha resonancia en la actualidad, ¿no? Por otro lado, pues continuamos con el fin del siglo XV, ¿no, Jorge? Estamos hablando de estructura y superestructura del Estado. Ok. Entonces, si estamos hablando de la estructura, bueno, como bien mencionaste, pues son todas estas diferentes constituciones, ¿no? Que vemos como ya mencionó Manuel, la de Tesio, la de Solón, no me acuerdo los emperadores romanos, pero también tienen algunos que mencionan, y cómo van cambiando en un momento estas relaciones gentilicias que mencionaba Victoria, y cambiándolas por unas relaciones que tengan que ver más, ya sea con el territorio, y también con el patrimonio que manejas, ¿no? Pero por otro lado, también algo interesante es cómo también rompen la estructura de los ejércitos, ¿no? Antes los ejércitos eran en su mayoría ejércitos populares y pasan a ser ejércitos territoriales, ¿no? Creo que en Grecia dividían el territorio en ciertos regionales, pero en ciertos diagramas, y cada diagrama tenía que dar cierta cantidad de soldados y un barco, me parece, ¿no? Entonces, inclusive de esa forma cambian la estructura de cómo peleaba pues los diferentes estados en ese momento, ¿no? También por otro lado, me llama la atención un poquito el ejemplo de Esparta que manejaban, cómo la mujer sí tenía cierto poderío, ¿no? Que a lo mejor no tenía mucha importancia porque ya no tenía ellos ningún derecho de votar o algo por el estilo, pero sí tenían cierto poderío en la sociedad, y menciona a ellas que a lo mejor eso tiene que ver con pues este linaje o esta huella que queda del antepasado de la gente espartana, ¿no? Y por otro lado también esto de cómo tenían que ir con una pitonisa para poder ir a la guerra, ¿no? Que habla de también, aunque una cuestión medio mitológica, tiene que ver con esta importancia de la mujer y cómo anteriormente en las sociedades comunales, pues ellas eran las que decidían muchas cosas del día a día. Creo que conforme se van rompiendo estos lazos que estamos mencionando, se pierde esta lógica, ¿no? De la que estamos hablando, que nos conecta como seres humanos. Y al haber todas estas contradicciones que se están dando con las diferencias sociales que se están gestando en ese momento, se da la necesidad de generar esta como superestructura que creo que manejas muy bien como divina, ¿no? Que justifique todas estas injusticias que se están dando, que no eran anteriormente, ¿no?
y que llega el momento que hoy en día pues escuchamos cosas de que, bueno, es que siempre ha sido así, ¿no? Es democrático, la democracia sí fue, ¿no? Y tapar como el ojo con un dedo y decir, bueno, sí eran esclavistas, pero bueno, eran súper democráticos, ¿no? Inclusive con Estados Unidos, ¿no? Muchos de los founding fathers americanos pues son conocidos esclavistas también, ¿no? Y eso no fue, digo, sí fue hace más tiempo que los griegos, pero no fue hace tanto tiempo, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante leer este libro por eso, porque te da una lógica bastante legible de cómo esta evolución del Estado se ha dado, pero se sigue conservando estas dicotomías o estas diferencias que son estructurales desde un principio y que el Estado mismo es una justificación para poder mantenerlas, ¿no? Y te digo porque he discutido mucho este libro con amigos y no me lo creen. Le digo, bueno, lee el libro primero y después lo discutimos bien, ¿no? Porque me dicen, no, no es cierto, eso de Morgan no lo creo. Continúan. Manuel. Bueno, hay mucha tela de dónde cortar. Por supuesto que lo que dice Iñaki es totalmente cierto y creo que es la última etapa en donde las mujeres tienen una presencia y una discusión de los asuntos públicos en Esparta, ¿no? No así de decisión de voto, creo que no lo tenían ya, pero sí de participación, de inmiscuirse, digamos, en los temas de política, ¿no? Es fantástico el libro de Engels porque incluso él mismo hace comentarios ahí un poco marginales sobre lo que está diciendo de la capacidad de sorprenderse él ante los datos y la información histórica, ¿no? Lo que sí es increíble es cómo básicamente desde la pérdida de la descendencia materna y la acumulación de producción, los excedentes de producción que se empiezan a generar, que comienzan a ser patrimonio de uno sobre los demás, se gesta pues cambia toda la historia, ¿no? Y al generarse esto, ¿cómo se tiene que construir al Estado? Primero, una incipiente estructura que sea para defenderlos ante la propiedad, ¿no? De proteger la propiedad de unos cuantos. Y luego, cómo se establecen las clases sociales, se desarrollan las clases sociales, en este caso por su participación en la producción y quienes son los dueños de los terrenos, de los grandes, más allá de las reses o de la agricultura, quienes son los propietarios de la tierra son los primeros que están en la cima de la estructura de las clases sociales. Y luego esto viene a seguirse históricamente, ¿no? Aún en los mismos griegos comienzan después, ya la última puñalada que le dan, en el caso de los griegos, a todo esto de las familias y las fraters y las gens, es cuando deciden que todo va a estar concentrado de acuerdo al lugar donde nacen. Es por el suelo y no por el origen, por donde se van a hacer la representación social y su participación social, además de su posición en la escala de la producción, ¿no? Pero como bien dices, mezclando un poquito de todo, como los americanos que se creen los paladines de la democracia y andan tirando bala y bomba por todas partes diciendo que en pos de la democracia, ¿no? Cuando hay referencia y a la burguesía que teme, pues en México tenemos ahorita algunos movimientos muy pequeño burgueses o grandemente representados por la burguesía en contra del sistema político que se está tratando de desarrollar actualmente, ¿no? Esta asociación que se llama Frena, pues que son eminentemente los intereses, llamamos los neoliberales, llamamos los poderes fácticos, llamamos los grandes empresarios que están detrás de todo esto para tratar de frenar un cambio en donde efectivamente a la sociedad busque un equilibrio, bueno, políticamente el Estado busque un equilibrio por el tema de los ingresos, ¿no? Entonces, la burguesía, bueno, término que viene desde la Revolución propiamente francesa, no antes, creo que no se refirió Engels, Victoria, sobre el matrimonio de un burgués y una proletaria, y como Engels sí lo decía,
cómo representa de manera micro esta relación de poder con respecto a la mujer y a sus linajes o a sus genes, la posesión también física de la mujer, ¿no? Como patrimonio del hombre, como patrimonio o mercancía del hombre, ¿no? Y nos habla una parte interesante sobre la historia casi literaria, cómo son la literatura y los poseídos son los que sí se enamoran entre sí de veras y quieren establecer vínculos afectivos por amor, ¿no? Y cómo nos demuestra también que en la historia humana, hasta pasada la Edad Media, son todas las relaciones de matrimonio están establecidas por las necesidades del poder o de la posesión o de la expansión de la riqueza, ¿no? Entonces, todos esta estructura que se ha generado y estas superestructuras que ha generado el Estado, pues han servido para el control de la sociedad, básicamente para manejar las virtudes y bondades que los grandes poderosos económicamente tienen. Jorge. Victoria, por favor. Muchas gracias. Manuel, te mando por ahí la referencia porque justo lo saqué del libro, esa relación proletario-burgués se refiere como a matrimonio, digamos, y a la relación entre un hombre y una mujer en la civilización. Sí, yo lo mencionaba para el tiempo histórico que estábamos hablando, entonces de pronto se vio como muy, como que no era de la parte griega y romana, sino era posterior. Ah, sí, sí, pero hice la aclaración que en la civilización. Y bueno, regresando al planteamiento que nos hace Jorge de esta estructura y este surgimiento del Estado y la superestructura, me parece muy interesante cómo han hecho ustedes dos, Iñaki y Manuel, estas referencias no nada más del libro, sino de un contexto actual, que creo que es algo muy virtuoso del libro, que pese a ciertos conceptos que encontramos un poco desfasados naturalmente y que revelan la posición histórica que el mismo Engels tenía al momento de escribir el libro, es un libro que bastante se puede adaptar a una crítica actual, ¿no? Entonces, pues él plantea, ¿no? Que el surgimiento del Estado fue como para que no se consumiera la sociedad a sí misma, y lo dice así, dice, al fin estos antagonismos, y se refiere a cómo se ha enredado la sociedad irremediablemente en una contradicción de este mismo, la creación pues de la fortuna que ya hablamos entre los griegos, y él dice que para que no se devoren a sí mismas la sociedad y no consuman no se consuman en una lucha estéril, para crear ese orden, como decía Manuel, se crea el Estado, ¿no? Pero que el Estado se pone por encima de la sociedad misma, se divorcia de ella cada vez más y más y más. Entonces, pues eso me recuerda a una discusión bastante actual, que es la que plantea Luis Aguilar, este autor, ¿no? del concepto de la gobernanza, y que dice que el Estado es un factor, digamos, de desgobierno y que ocasiona daños y costos sociales, y no nada más impulsa y sostiene los beneficios, digamos, del desarrollo social o la seguridad, que es en definición su misión, ¿no? El monopolio legítimo de la violencia y el bienestar social. Entonces, pues esto me recuerda que este mismo factor de gobernanza habla un poco de la insuficiencia del Estado y pues en este sentido involucra a otras formas y otros sectores, como el sector de la sociedad civil o la academia o el sector privado mismo, para armar lo que decía Guillermo como este tipo de triángulos o cuadrados amorosos, para generar primero fiscalización, una toma de decisiones más colegiada, menos decisiones hegemónicas y verticales, y por supuesto poner y reconciliar al Estado con la sociedad, ¿no? Porque de lo que habla Engels es de este divorcio que se está, digamos, haciendo
cada vez más evidente, ¿no? Entonces, pues esto también me recuerda otras formas que existen en la actualidad digamos, soy como un poco una, como empedernida de buscar como cosas positivas y hay algunas buenas prácticas, por ejemplo, de gobiernos ciudadanos o de modelos en los que el Estado mismo convoca diferentes formas de actuar, ¿no? Es el caso de, por ejemplo, este filósofo que se llama Antanas Mockus, que fue rector de la Universidad de Bogotá y después estuvo a cargo de la alcaldía también de Bogotá, y él plantea en un concepto que se llama cultura ciudadana un triángulo moral, legal y justicia para como decir que, digamos, no somos delincuentes consuetudinarios, ¿no? Y entonces replantea en este ejercicio el concepto mismo del Estado. Pero creo que ya nos queda poco tiempo, así que me despido. Sí, nos queda poco tiempo ya para despedirnos. Voy a agregar algo más, ¿no? Precisamente de lo que dice el colombiano. Una cosa que se han dado cuenta por regular quienes han llegado al ejercicio del poder y el poder ciudadano, es que no gobiernan. O sea, tienen una fracción de posibilidad de incidir en algunas políticas, pero que no gobiernan. O sea, no se puede gobernar. O sea, no puede haber un poder dual entre el gobierno municipal de Bogotá y el gobierno nacional de Colombia, sino que hay un poder que es menor que el poder dual y entonces hay una ilusión de pensar que realmente se puede lograr una gobernanza ciudadana. Por ejemplo, Suecia, que ha sido de los países más democráticos del mundo durante todo el periodo, durante todo el siglo XX. Sin embargo, cuando llegaron los nazis a Suecia, quienes gobernaron fueron los nazis y los demócratas suecos, burgueses, se pusieron al servicio de los nazis. Esto es claro, ¿no? Entonces, ahí son las limitaciones del Estado, las limitaciones que da el Estado al ejercicio del poder. Ok, aprovecho para despedirme y para decir que ya veremos lo del monopolio legítimo de la violencia por el Estado en la siguiente reunión. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego, gracias. Chao. Gracias, Jorge.